Continuamos con el capítulo 147, que es el tercer capítulo del Mamar 37 de la serie, en donde continuamos analizando las distintas facetas intelectuales que tiene el ser humano. Estudiamos que en todo, en la creación, están los cuatro reinos, en todo. Esto viene a raíz de un análisis mucho más amplio de lo que significa la Sefirot. Las Sefirot no son simplemente canales así limitados e inconexos, sino que abarcan grandes contextos. Es decir, toda la creación está abarcada por las Sefirot de manera tal que se van combinando y coordinando. Y el tema de mineral, vegetal, animal y parlante es, digamos, el contexto más amplio que se abre de la Sefirot. Porque cada Sefirot tiene, como estudiamos, el punto esencial que la caracteriza, el desarrollo en sí misma, y después cómo se abre a la creación entera, que eso vendría a ser cómo está compuesta de aspectos mineral, vegetal, animal y parlante. Uno puede decir, bueno, pero esas son cosas físicas. El Rebbe explicó, estudiamos el capítulo 146, cómo incluso conceptualmente, sacando la idea de lo que es el mineral, la idea de lo que es el vegetal, el animal y el parlante, eso existe también en el intelecto. En síntesis, lo que estudiamos, voy a hacer una síntesis para seguir adelante, es que en la inteligencia humana también están estas cuatro facetas. El aspecto mineral y vegetal, así como es en la práctica, es decir, como es físicamente, que explicó el Rebbe antes, que mineral y vegetal en esencia son lo mismo. El vegetal es un mineral que tiene un poquito más de desarrollo de vitalidad para hacerlo crecer. Es decir, desde la perspectiva del Rebbe, una planta es una piedra que crece. No sale de lo que es un mineral. Es una piedra, es como un mineral que tiene desarrollado en sí, Hashem le dio un pasito más de vida, de vitalidad, para poder engrosarse para arriba, para abajo, para sacar plantas, frutos, etc. Pero pertenece, si podemos englobarlo en una sola categoría, es mineral. ¿Sí? Después viene la subida de nivel, digamos, que no tiene proporción con el anterior, que es el animal. Que ahí sí hay vida, hay vitalidad de verdad, porque el animal se traslada solo de un lado para el otro. Eso es lo que caracteriza al animal, la vitalidad. Pero no tiene inteligencia. En el animal, ¿cómo? ¿No hay inteligencia? Hay inteligencia intuitiva nada más, instintiva. No intuitiva, instintiva. O sea que el animal instintivamente se defiende de lo que le hace daño y busca lo que necesita para vivir. Pero eso no es de verdad inteligencia. Lo que el animal, el instinto animal, el alma animal, se mueve y busca lo que necesita para sobrevivir. Diferente es el parlante, y hablamos de parlante porque lo que distingue a la inteligencia humana es que puede expresar sus ideas, por eso se llama como parlante, y como dice el Targum, que vamos a estudiar ahora, cuando Hashem le puso a Adán el alma, dice el Targum, la traducción al arameo en la Torá, Onkelos, le puso un espíritu parlante, un espíritu que habla. Ese es el alma humana. Ruach memalela, un espíritu que habla. Ahora, ¿cómo se traslada esto a la inteligencia? Dijimos que hay dos partes, que la persona, mejor dicho, dos aspectos de la inteligencia que están focalizados hacia cosas materiales. Y hablando de temas prácticos y accesibles, fáciles, no sé, un plomero, un electricista. Incluso alguien que programa hoy en día la tecnología, desarrolla temas en la computadora, etc. Todo eso forma parte del aspecto inferior de la inteligencia.
es como el mineral de la inteligencia. ¿Qué significa? Es ocuparse de temas materiales nada más. O sea, es la inteligencia al servicio ilimitada a lo que sucede en la realidad terrenal de las cosas, nada más. ¿Sí? Por más que uno dice, bueno, me estoy ocupando de desarrollar una aplicación, es dentro de lo, digamos que la tecnología es lo intangible de lo terrenal, pero no sale de lo que es lo terrenal. ¿Sí? Hoy en día, gracias a Dios, Hashem permitió que se desarrollen más las cosas, más el potencial que hay intrínseco en la naturaleza. Entonces, no construimos solamente sillas y mesas con madera, construimos también cuestiones intangibles en el mundo de la tecnología, pero no sale de lo que es lo terrenal. Eso es la inteligencia, entre comillas, mineral, que habla de cosas terrenales, materiales. Después, ¿cuál es el aspecto vegetal de eso? Estoy haciendo un resumen de lo que hablamos en extenso de la clase pasada, que crece, vendría a ser cuando la persona se le ocurre la idea de la cosa. O sea, no hace la cosa, no se dedica a arreglar la pata de la mesa o a desarrollar la aplicación, sino que idea el tema. Lo idea, lo desarrolla, pero esa idea es inteligencia, pero está en función de la materia, está en función de lo terrenal. Materia cuando hablo de la canilla del baño, terrenal cuando hablo incluso de una aplicación tecnológica. ¿Sí? No sale de ahí, es la idea en función de lo terrenal. ¿Sí? Ahora, ¿dónde empezamos a hablar en el ser humano de inteligencia de verdad? Eso es lo que explicamos en extenso la clase pasada. En la capacidad de articular las ideas. O sea, la capacidad humana de articular y de comunicar las ideas. Y no estamos hablando acá de qué tipo de idea ni de la profundidad de la idea. Porque puede ser que sea algo por demás simple. Por ejemplo, el Rebbe Rashab empezó a hablar acá del bebé que aprende a hablar. O sea, empezó por un extremo, después lo llevó al otro extremo del alumno que está frente al maestro, pero para entender cómo el concepto es el mismo tanto en el bebé que aprende a hablar como el maestro y el alumno. ¿Qué significa? El bebé que aprende, que todavía no habla, sabe cómo se llama la media luna, sabe cómo se llama el plato, sabe cómo se llama la silla, sabe todo, pero no lo dice en palabras. ¿Por qué? Porque todavía no está maduro intelectualmente para poder expresarlo. Entonces, ese tema que uno puede comunicar lo que entiende, esa es la inteligencia humana. Ahí empezamos a hablar de inteligencia humana. Desarrollar un programa o arreglar o un carpintero o lo que sea que hace cosas materiales o un médico o un odontólogo que se dedica a las cosas del cuerpo humano, es todavía temas que tienen que ver con lo terrenal. Ustedes van a decir, sí, pero cuando yo curo a alguien o doy un consejo o desarrollo algo, también estoy comunicando. Sí, se da todo junto. Se da todo al mismo tiempo. Es decir, yo puedo estar hablando de algo terrenal, pero comunicándolo. Lo que el Rebbe acá está haciendo es diferenciando claramente en dónde está el aspecto inteligente del ser humano. No en la ocupación, en la cosa terrenal y material, no en la idea, ni siquiera en la idea, sino en la posibilidad de comunicarlo, en la posibilidad de transmitirlo. Ahí, ahí empieza la inteligencia humana, digamos, el nivel elevado de inteligencia humana. El otro pertenece a lo mineral y vegetal, en el contexto que estamos hablando, ¿sí? Vamos a continuar con el capítulo 147. Cuando hablamos de inteligencia parlante, o sea que la persona puede transmitir lo que entiende, esto es superior en dos aspectos a la inteligencia terrenal en el nivel mineral y vegetal, entre comillas.
Primero, dice dos aspectos. Primero que la comunicación, tanto en el pensamiento como en la palabra, ya estamos hablando acá de algo espiritual. Cuando decimos comunicación estamos hablando de letras. Letras, no necesariamente estamos hablando de letras escritas acá como que en el libro. El alma humana, como explicamos muchas veces, está llena de letras. Como dice Onkelos, es un espíritu parlante. ¿Qué son letras? Letras son los canales, la posibilidad de transmitir lo que uno piensa, de lo que uno entiende en el pensamiento y lo que uno piensa en la palabra. De armar la idea. Eso está en la esencia del alma humana, incluso más profundo que la inteligencia. Porque el bebé, por ejemplo, entiende, pero no lo puede transmitir. O sea, porque su capacidad esencial, que es el alma comunicativa, todavía no está desarrollada en la inteligencia. Por eso entiende y no lo puede transmitir. Entonces, a medida que la inteligencia se va asentando, como vimos en la clase pasada, que hay diferentes naturalezas en las personas. La persona que es así medio inquieta o el bebé que es inquieto, ese le va a tardar más tiempo en asentarse y poder transmitir. Ese va a tardar más tiempo en empezar a hablar. Hay bebés que hablan al año y medio, 2. Hay bebés que hablan recién a los 3 años, porque son más inquietos, no están asentados, no están tranquilos. La posibilidad de empezar a transmitir, a elaborar y poner en palabras tiene que ver con la tranquilidad interior que tiene el ser humano, por más pequeño que sea. Lo mismo, ni que hablar en la gente adulta. Uno ve gente agitada, desordenada, que no puede hablar, que no puede transmitir lo que piensa. Bueno, entonces, ¿a qué va el Rebbe con esto? Que son dos cosas diferentes. La posibilidad de entender y la posibilidad de transmitir. La posibilidad de transmitir está intrínseca en el alma y depende de cuán asentado uno es, de cuán la inteligencia está, digamos, asentada en uno, para que eso pueda activarse en la inteligencia, que la inteligencia active y madure y termine de madurar con y adoptar la capacidad de transmisión que tiene el alma. Y ese es el segundo aspecto que es superior en la posibilidad de transmitir sobre el entendimiento en las cosas terrenales. El primero es que hay espiritualidad, que la comunicación, esas letras, los canales de comunicación son espirituales, tanto en el pensamiento como en la palabra. Uno ya se desprende de lo terrenal, de la pata de la mesa, por decir, ya se desprende de arreglar la canilla del baño, ya está, estoy activando cuestiones y fuerzas espirituales en mi alma para transmitir cosas. Ese es el primer aspecto que supera la parte, digamos, viva del intelecto por sobre la parte inerte, ¿sí? El segundo aspecto es que se genera algo nuevo. Es decir, se genera algo nuevo. ¿Por qué? Porque, como dijimos recién, la persona puede entender perfectamente todo, pero la inteligencia puede estar perfectamente conformada, como en cualquier persona que entiende todo, pero no está conectada, no atrae, no adopta la capacidad de comunicación intrínseca en lo profundo de su alma. Entonces, eso es, como no es propio de la inteligencia, sino que es más profundo del alma, esa capacidad, cuando eso se acopla a la inteligencia es algo nuevo en la inteligencia. Entonces, en la inteligencia inerte, por decirlo de alguna forma, que habla de temas terrenales, simplemente incluso en la idea, cuando uno dice, bueno, no me ocupo más con mis manos como artesano de las cosas, sino que empiezo a pensar cómo hacer las cosas, es lo mismo, solamente un punto más desarrollado. Es como la planta que crece, es como la piedra que crece. Entonces, en vez de ocuparme de lo terrenal con mis manos, empiezo a pensar en esas ideas.
ahí la inteligencia no cobró un nuevo aspecto, no es que pegó un salto cualitativo. Cuando empieza a transmitir, ahí pegó un salto cualitativo. Ahí porque adoptó algo que está fuera de ella, que la trasciende incluso porque viene de la esencia del alma y empieza a formar parte de la inteligencia. Entonces por eso se divide tanto. Una cosa es la inteligencia inerte, incluso la de las ideas, y otra cosa es cuando se adopta la capacidad del alma de transmitir. Ahí pega pum, un salto, ahí ya es otra cosa, de vuelta. Estamos clasificando, pero eso no significa que trabajen de manera separada. Uno puede hablar de temas terrenales comunicándolos también. O sea, estamos para entender de qué se está hablando, ¿sí? Porque todo se da al mismo tiempo. Con esta explicación, el Rebbe terminó acá, en el capítulo 147, lo que había comenzado en el 146. Ahora pega una vuelta de tuerca más y dice, ¿y cómo es el tema de la inteligencia parlante? Que es lo superior en nosotros. Es decir, hasta ahora, con esto terminó de explicar, al decir la diferencia entre lo inerte y lo vivo en la inteligencia, terminó de explicarlo del capítulo anterior. Ahora, ¿en qué se destaca el ser humano cuando habla? Mejor dicho, la inteligencia parlante. Acá ya no estamos hablando de la capacidad de transmitir. Acá estamos hablando de la inteligencia en sí misma. O sea, acá empezamos a hablar recién de lo que es inteligencia humana. O sea, pensar y profundizar en los temas, digamos que en temas intelectuales profundos. Y más cuando estamos hablando de temas divinos, de temas totalmente abstractos. Para eso Hashem hizo al hombre inteligente. Yo había puesto acá el Ayom Yom, ¿sí? Porque el Ayom Yom de hoy tiene que ver con esto, justamente. El Ayom Yom de hoy, del 20 de Tammuz, gracias. Justamente el Rebbe habla acá, esto que leímos recién después de la tefila, tiene que ver justamente con lo que estudiamos acá en el capítulo 147. Dice, hay 3 formas de meditación, ¿sí? La meditación del estudio, la meditación previa a la plegaria y la meditación en la plegaria. Todas estas 3 meditaciones tienen que ver con lo que es la inteligencia ya del nivel parlante, del nivel humano, en donde nos introducimos de lleno a entender el concepto en profundidad. Uno estudia algo, tiene que leerlo 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta entender bien de qué se trata. Como decía Sami en la clase pasada, el 146 hay que repasarlo, hay que entenderlo varias veces. ¿No se lo repasaron? Ahora, porque sobre esto estudiamos en la Sijá este Shabbat. ¿Cómo era el orden que Hashem transmitía la Torá? Primero a Moshe después a Aarón, después entraban los hijos de Aarón, después entraban el Sanedrín, los ancianos, y después toda la congregación, después todo el pueblo. Moshe escuchaba 5 veces, escuchaba 1 vez y repetía 4. O sea que Moshe, de ahí aprendemos que para aprender un tema necesitamos mínimo 5 veces haberlo uno escuchado y después repasarlo 4, para poder, digamos, decir que lo tenemos claro. Por eso la Torá nos dice cómo es que se transmitía la Torá. Ahora, pero esas cosas, digamos, esa metodología de estudio, que son 1 vez escucharlo y 4 repasarlo, también se divide en 3 aspectos. Primero estudio el tema, cómo es. Y si me preguntan, sé responder perfecto. Después los otros 2 tienen que ver con otro aspecto que no va al entendimiento de la cosa, sino que tiene que ver con el sentimiento de la cosa. O sea, ¿cómo? Estamos hablando de intelecto, no de sentimiento. No.
como explicamos ya muchas veces también, que el intelecto tiene capacidad de percibir, entre comillas, emocionalmente las cosas. Es decir, antes que uno lo siente en el corazón, los temas, tiene que entusiasmarse intelectualmente, tiene que admirarse intelectualmente de lo que está entendiendo. Después que uno entendió la cosa, estamos estudiando un mamar, ¿sí? Estamos estudiando la grandeza de Hashem. Estamos estudiando cómo Hashem crea todo de la nada. Por ejemplo, que la materia es una renovación permanente desde la esencia misma de Hashem para que exista. Todos estos conceptos que Hasidut explica tan profunda y extensamente, ¿sí? Lo estudiamos, lo entendemos. Antes de la tefilá, que es donde me voy a comunicar con Hashem, ahí ya no pongo mi énfasis en entender solamente el concepto. Ahí, cuando repaso mentalmente el concepto, siento la vitalidad del concepto. Siento que en esa idea hay vida. Y ese es el punto humano más profundo de la comprensión. No solamente entiendo, sino que siento que hay vida ahí, eso me conmociona, eso me atrapa, ¿sí? Eso antes de la tefilá. Y durante la tefilá, que ahí ya le estoy hablando a Hashem cara a cara, de mi corazón le habla a Hashem, cuando tengo en mente el concepto de la creación de la nada permanente por parte de Hashem y que Hashem está acá conmigo, siento el elemento divino de eso, como dice acá. O sea que en el concepto hay divinidad, no solamente hay un concepto intelectual, no solamente hay algo que me entusiasma y que hay vida ahí, que me captura, sino que hay algo divino ahí, que está Hashem, que en ese punto, en esa idea, está Hashem metido ahí y me permite conectarme más uno a uno con Él, ¿sí? Para eso Hashem puso inteligencia en nosotros. O sea, todas las demás cosas que nos permiten entender lo que pasa en la realidad del mundo y que sabemos que tenemos buenas ideas para ganarnos la vida y todo eso, son, como decir, las manos de la inteligencia. Son las extremidades de la inteligencia, no lo profundo. Hay un famoso versículo que el Rebbe siempre enseña en la Sijot y en los Mamarim, es Yobrejeja Hashem lo queja bejol asher ta'aseh. Hashem nos va a bendecir con abundancia, con riqueza, con todo lo que uno necesita, bejol asher ta'aseh, en todo lo que hagas. Pregunta al Rebbe, ¿cómo todo lo que hagas? Si yo hago sin pensar, no voy a tener éxito en nada. El todo lo que hagas se refiere principalmente a la inteligencia, pero a la inteligencia práctica, esto es lo que estamos viendo acá. A la inteligencia que me permite arreglar e idear cosas. Eso es todo lo que hagas. Entonces, esa es la parte externa de la inteligencia. Y eso es lo que me permite a mí ganarme la vida. Pero no para eso, principalmente Hashem nos puso la capacidad de comprender. Eso es para que, como el Rambam dice, el Rebbe explica, de que las cosas materiales que Hashem nos da son para tener tranquilidad, para poder dedicarnos a estudiar Torah y cumplir mitzvot como corresponde. Entonces, Hashem nos da la posibilidad de tener acción en la mente para poder tranquilamente dedicarnos a las cosas profundas para la cual la mente está, que es el aspecto divino. Después que Hashem nos puso la capacidad de transmitir, ahora la transmisión, dijimos que es el aspecto vivo de la inteligencia. Pero el aspecto humano es el aspecto divino de la inteligencia. Por eso Hashem dice, hizo al ser humano a imagen y semejanza. Es el aspecto divino de la inteligencia, que uno se puede realmente introducir en la cosa. Esto, digamos, acá termina la idea de las cuatro fases intelectuales. Ahora el Rebbe traduce esto también, muy interesante, en abodá práctica, más allá de lo que recién explicamos, que es una deducción, digamos, que se da sola, de acuerdo a todo lo que estudiamos. El Rebbe dice cómo
el tema de las 4 facetas, mineral, vegetal, animal y ser humano, es en el cumplimiento de mitzvot. Cuando una persona cumple mitzvot porque está obligada a hacerlo, esa acción es mineral. O sea, es como un siervo que no tiene ganas de cumplir mitzvot, como dice la Gemara, Abda befkeira níjale, el siervo le gusta hacer lo que quiere, está en efker, no hay reglas, no hay nada, pero sabe, hay un patrón, el yudí sabe, hay un amo, hay Hashem, y me esfuerzo, no solamente me esfuerzo a hacer las mitzvot. Esa es, digamos, la acción básica, que tiene que ver, que uno hace las mitzvot como una piedra. El cuerpo hace nada más y es como que me están empujando para hacerlo, nada más. Después está como uno hace las mitzvot, como un vegetal. ¿Qué significa un vegetal? No Hasbe Shalom. No asociemos cosas que no corresponden. Vegetal es cuando tiene un poco de vitalidad en la cosa. Es decir, la persona siente, porque tiene conocimiento, tiene conciencia y un poco de sentimiento, que está cumpliendo la voluntad de Hashem y que está haciendo lo que Hashem quiere de uno. La primera vendría a ser como un chico, que el padre lo obliga a hacer. El adulto también. Tengo la obligación de hacerlo y lo hago. Tengo la obligación de poner tefilín, de venir al minyan, de ponerse de acá, etc. No quiero, no me sale, pero es mi deber, punto. Después siento un poquito de vitalidad en eso porque tomo conciencia de que estoy haciendo lo que Hashem quiere. Y estoy, digamos, cumpliendo con su voluntad. Como el famoso ejemplo trae acá de la persona simple que un gran líder, un rey, le pide algo. La distancia entre ellos es casi infinita. Simplemente el pedido, por más simple que sea o insignificante que sea, dame un vaso de agua o tráeme, no sé, tal cosa, lo que sea, eso constituye un nexo entre ellos. Entonces, la persona simple, el sirviente, va a estar contento porque está haciendo lo que el rey pide. Bueno, el yehudí siente un poquito de vitalidad, porque toma conciencia de que está haciendo lo que Hashem quiere de él. Y de acá también se puede producir la alegría en el alma de la persona. Uno está contento que al hacer las mitzvot y al alejarse de las averot, está haciendo la voluntad de Hashem. Pero el que de verdad cumple las mitzvot es el que ama a Hashem. Y el que tiene temor de Hashem. Como dice el Tanya en el capítulo 4, Amekaiman Behemet, el que las hace de verdad, es el que ama a Hashem y tiene temor a Hashem, tiene reverencia a Hashem. Y él es el que, digamos, como ama a Hashem, entonces hace lo que Hashem quiere que uno haga. Como tiene reverencia a Hashem, se aleja de lo que Hashem prohibió de uno. Ese vendría a ser ya el aspecto vivo de la cosa. El mineral es cuando me esfuerzo. El vegetal es cuando esa acción que está medio vacía, tengo un poquito de alegría, también porque cumplo lo que Hashem quiere. Todavía soy un siervo de Él, que hago lo que Él quiere, pero me conecto. El segundo, ya yo soy el que me meto en la cosa. ¿Por qué? Porque amo a Hashem y tengo reverencia a Hashem. No quiero estar separado de Él. Pero el nivel más elevado es cuando la persona entiende cuestiones espirituales, entiende cuestiones elevadas, divinas, más allá de su repercusión sentimental, más allá de lo que su corazón pueda contener, no apuntando a la emoción. Porque hay meditaciones que Hasidut explica que apuntan a despertar el amor y temor a Hashem. Hay meditaciones que van más allá de eso, es cuando me conecto con la divinidad misma y el intelecto, digamos,
se abstrae y tiene contacto con las cosas incluso que trascienden la intelectualidad. Ahí es el aspecto netamente humano de la cosa, digamos. Ojo, no humano porque no tiene sentimiento, no, eso al final baja los sentimientos, porque el ser humano es todo, intelecto, sentimiento y acción. Pero hablando de las facetas, digamos, lo que es en Avodat Hashem, ¿cómo sería en el servicio a Hashem, cómo sería el aspecto inerte, el aspecto vivo, el aspecto vital y el aspecto humano? Son estas tres que dijimos. Me esfuerzo, tengo un poco de ganas porque hago lo que Hashem quiere, tengo amor y temor a Hashem, o me concentro en la grandeza de Hashem. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Comentario? Seguimos a la que viene. El último es como que se desconecta del yo, que se unifica con la simplicidad de Hashem. O sea, se une. El último es me apego a Hashem. O sea, se desconecta de uno, ¿no? Es yo apegado a Hashem. ¿Por qué? Porque lo intelectual, ¿qué es lo que caracteriza a la mente? Cuando una persona quiere desarrollar sus sentimientos, si no hay un otro, se vuelve loco. Porque el sentimiento es para un otro. La mente, al revés, entra en actividad cuanto más aislado uno está del resto, más puede profundizar. Entonces, ese es el aspecto intelectual profundo, donde la persona apega y une su mente a la divinidad. ¿Mm?